¿Te sentís argentina? Sí, ya hace mucho, sí, definitivamente. A veces me ofendo cuando me dicen, yo digo, bueno, sí, nací en Ucrania. ¿Entonces sos ucraniana? No, no soy ucraniana. Pero bueno, en el imaginario de las personas, como que la nacionalidad está directamente relacionada con el lugar, pero eso depende de cada país, ¿sí? Algunos te reconocen la nacionalidad de tus padres y otros es, nada, después de vivir como acá, después de vivir unos años acá, te naturalizás argentino y bueno, yo en ese sentido tengo coincidencia, ¿no? De que en mi documento dice que soy argentina y yo me siento argentina. ¿Qué extrañas de Ucrania? Nada. Nada. Cuando uno es niño no ve muchas cosas, ¿sí? Si más o menos tenés comida en la heladera, o sea, después más grande te das cuenta que lo difícil que eran algunas cosas. Hola amigas y amigos de mi canal, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro en este momento en Río Ceballos, en la provincia de Córdoba, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, para presentarles la historia de una chica que dejó Ucrania para vivir en Argentina. Así que si les parece, arrancamos con esta nueva historia. Pero antes les quiero contar que con esta tarjeta podés ahorrar hasta 30.000 pesos por mes. Sí, Let's Bit lanzó una tarjeta prepaga que te devuelve el 2,5% de todo lo que compres dentro del país y como es Mastercard podés utilizarla en cualquier comercio. Si querés la tuya, descarga la app de Let's Bit en tu celu y pedila hoy gratis. Y si al momento de registrarte pones el código Gastón, tenés un 3% de reintegro durante el primer mes. Pedí hoy tu tarjeta Let's Bit. Bueno, ya estoy con Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Euge, ¿Qué tal? mejor. Sí, sí. Mi nombre en real, digamos, suena como Yevgenia, pero hace 23 años soy Eugenia o Euge. Mejor. Es más fácil para todos. Bien, bueno, si querés arrancamos con una mini presentación, cuando quieras. Bueno, ¿por dónde empiezo? Por el comienzo. Nací por el comienzo. Nací en Ucrania, en Donetsk, en el año 1986, cuando pasó lo de Chernobyl. Ah, mirá. Es como que ya empezamos medio Fuerte. con el pie izquierdo. Más o menos a fines de los 90, mis padres deciden migrar. Ellos han tenido la oportunidad de conocer otros países. ¿Sí? Mi papá trabajaba en una orquesta, es trompetista, hasta el día de hoy es trompetista y trabaja en una orquesta. Allá trabajaba en el Teatro de Ópera y Ballet de Donetsk, que es la ciudad donde, digamos, después de lo que pasó en Euromaidán en Kiev, en realidad después todo el conflicto se trasladó ahí. Pero bueno, estamos hablando de épocas en que todo esto que está pasando hoy era inimaginable. Claro, sí. Y mi papá iba de gira con esa orquesta, se iban mucho por Italia, también iban a España, pasaban por Francia, pero en Italia se conocía todos los pueblitos prácticamente, era como muy común ir ahí a armar el espectáculo. Mira. Y la gente iba mucho. Hacía como una gira, digamos. Sí, sí, eso lo organizaba un empresario italiano que era como que alquilaba la orquesta y se la llevaba todos los años de gira. Eso nos permitía, de hecho, nos permitía tener un cierto nivel de vida, digamos, no tan en la pobreza, porque con el sueldo de mi papá no era posible vivir bien, pero con los viáticos de la gira, eso como que... Tenía como un ingreso extra. Sí, sí, eso se compensaba y se podía vivir. Y mi mamá es musicóloga, o sea, en realidad se conocieron en el conservatorio donde estudiaban los dos, en la ciudad de Astraján, que es re lejos de donde ambos vivían. Y en los 90, que fue muy complicado, como parecido a lo que pasó acá en el 2001. Una crisis económica. Sí, cuando, por ejemplo, no sé, un ingeniero o un médico capaz que le convenía manejar un taxi para poder ganarse la vida. ¿Sí? Entonces,
Mi mamá en ese momento tuvo que dejar su profesión, no pudo trabajar mucho en eso y se puso un negocio con los viáticos de mi papá, se fue a Turquía a comprar mercadería y entró en ese negocio que en ese momento era como de lo mejor que podías hacer como salida de la situación económica, era traer ropa de Turquía, que estaba barato, y venderla en Ucrania. Y con eso, con ese negocio, como que también en un momento pudimos alquilar un departamento chiquito e irnos del departamento de mis abuelos, porque hasta ahí vivíamos todos juntos. Bien. Y no, seguí si querés. Sí, bueno, y a fines de los 90, claro, por ahí para poner un poquito más en el contexto, después del 91, que fue, digamos, la desintegración de la Unión Soviética, no sé si es el término correcto, pero se me ocurrió ese. Creo que sí, sí. Está bien. Como que las cosas se pusieron muy feas y turbias también. O sea, hubo entre grande crisis económica, había más delincuencia, más a nivel mafias, ¿no? De toda la repartija, la riqueza que se concentró ahí. Y la mayoría de los países satélites, digamos que ahora quedaron como países satélites que formaban parte de la Unión Soviética, quedaron en un nivel de vida muy bajo. Claro, se llevaron la peor parte, digamos. Sí. Y después me contaron que después de los 2000 empezaron a repuntar mucho, pero nosotros ya nos habíamos ido. ¿Sí? En los 90 se fue muchísima gente. Acá vino mucha gente también de esos países, de Ucrania también. Nosotros no sabíamos bien, igual no sabíamos a dónde íbamos, porque realmente la información que tenías en esa época sin tener casi internet... Eso te iba a preguntar, digamos, ¿por qué ahí en ese momento eligieron Argentina? Sí, porque mi mamá mandó cartas a diferentes embajadas pidiendo información acerca de cómo se podía migrar con toda la familia a... No sé, mandó a España, a Australia, a las embajadas, ¿no? Claro. A varios países, ¿sí? Y entre ellos estaba la Argentina. Y de las respuestas que llegaron, que la gran mayoría contestaron, todas eran imposibles, menos la Argentina. O sea, todos eran imposibles por las condiciones, por los requisitos. Claro. Argentina no ponía tantos requisitos, digamos. Sí, al menos para nosotros. O sea, por ahí tenías que tener ya un contrato de trabajo. Y eso era muy complicado. De todas formas, las cosas se dieron de una manera inesperada y cuando vinimos, mi papá tenía trabajo, pero no era lo que... No lo sabíamos. 2 años antes de venirnos no lo sabíamos. Simplemente empezamos a preparar todos los papeles. Bueno, mis padres, ¿no? Yo tenía 12 años y iba a la escuela, me dedicaba a eso. ¿Pero conocían algo de Argentina, más allá del trámite o el pedido de información? Las telenovelas. Claro. ¿Qué miraban? Muñeca Brava, Perla Negra, no me acuerdo, algunas Ricos y Famosos. Todo, bueno, todos los que salía Natalia Oreiro, claro. Gabriel Corrado, Facundo Arana, Andrea del Boca. Hoy no conozco, hoy si me decís los actores de las telenovelas de hoy, no te sé nombrar casi ninguno. Que no hay de eso, ¿verdad? Pero en aquella Está época... Gran Hermano y no mucho más. Claro. Bueno, conocían un poquito por las novelas, algo de información tenían. Y también circulaba como una revista que se llamaba Inmigrante, que hablaba de algunos países, de algunos testimonios. Mira. Pero ahí te decía, qué sé yo, que cuando... un equipo ganaba un partido de fútbol, todo el mundo salía a festejar, pero como a nivel de vida cotidiana no era una información tan relevante, o sea, claro, había muchas cosas que uno no tenía ni idea, sinceramente. Y tampoco es que uno iba a vivir como en las telenovelas en una mansión con... mucamas. Claro. Tampoco era la realidad de la mayoría de las personas. Entonces, como realidad de acá no sabíamos nada.
Y un día que le llegó, digamos, el ok, el permiso para venir para acá. Sí, ese día fue muy importante porque ya en el año 2001 nosotros tuvimos que ir, o sea, en algún momento nos llegó seguramente una notificación que ya teníamos en condiciones de ir a abrir la visa. Entonces tuvimos que viajar hasta Kiev y ahí nos avisan, le dicen a mi papá, usted es músico, ¿no? Porque acá llegó un aviso, como una convocatoria, de que hay un concurso en una orquesta en Argentina. Y claro, nosotros durante 2 años viendo la foto, no sé dónde era esa imagen, o sea, de dónde la sacamos, pero era la imagen de Buenos Aires, más o menos en Puerto Madero, sí. Con todos esos edificios, con las luces. Yo todavía no la puedo sacar de la cabeza esa imagen. Y todas las luces reflejándose en el Río de la Plata. Como una ciudad gigante, ¿no? Con todas esas luces. Y resulta que el concurso era para la Orquesta Sinfónica de Salta. Ah, y ahí no teníamos idea de qué... Como a 2000 kilómetros de la foto. Claro, de qué se trataba. Y mi papá de algún lado conoció un músico que hablaba ruso, era argentino, de Buenos Aires, violinista, pero que se había ido a hacer una capacitación, a estudiar violín en Rusia, entonces hablaba ruso. Y de alguna manera se habían contactado antes, ¿sí? Y cuando ya llegamos a Buenos Aires, nos encontramos con él. Ah, fue un puente, digamos, claro, acercamiento. Claro, más que nada decíamos, bueno, hay una persona que, o sea, era la única persona que conocíamos en el país de repente. No sé por qué hablé de este señor, no me acuerdo. No, fue la primera persona que los recibió, por así decirlo. Sí, digámoslo así. Mis primeros recuerdos... ¿Te acordás de ese día, digamos, cuando estaban tomando el vuelo para acá? Sí, porque primero nos fuimos en tren con un montón de valijas y con nuestro perrito a Belgorod, que es donde vivían mis abuelos. Dejamos ahí a nuestro perrito, que no iba a viajar con nosotros. Y bueno, ese es un tema también, que nombré el perrito, nombré a mis abuelos, y bueno, son duelos, ¿no? Que después hay que superarlos, porque vos no sabes si vas a volver a ver a algunos seres cuando migras así como en aquella época. Hoy como que es todo más, no sé, no es tan como definitivo para siempre, aunque igual te puede pasar que cuando migres... y también la comunicación en ese momento era diferente, o sea, no tenías no es que haces una videollamada y veías, claro, todo eso no lo tenías. Y la gente como que se iba, o sea, nosotros nos íbamos como para siempre, ¿viste? Era como... aunque uno tenía la idea, bueno, nos va a ir bien, vamos a poder ir a visitarlos, pero en el fondo creo que todos sabíamos que eso no iba a pasar. Que iba a ser difícil que pase, sí. Sí, y de hecho nunca pasó. Yo nunca volví allá. Y lo he pensado algunas veces. He pensado en que si por trabajo me mandan a Europa, por ejemplo, que es algo, digamos, real que podría llegar a pasar, podría desviarme a ver a mis parientes. Abuelos ya no me quedan, pero bueno, me queda alguna tía, alguna prima, algún primo. Pero con todo esto que está sucediendo hoy, yo creo que no voy a volver nunca más. Hoy por hoy creo que no voy a volver nunca más a pisar allá el suelo ucraniano o ruso. Y recién decías que te tomaste el tren. Sí, nos tomamos el tren, sí, el avión, hasta la casa. Primero el tren hasta la casa de mi abuela, nos fuimos a despedir, a dejar el perrito, y de ahí, pero a esa altura ya mi papá estaba en Buenos Aires, porque tuvo que ir como rápido para poder llegar con la fecha del concurso, que de hecho era una audición para completar la orquesta, porque el concurso ya había pasado, ya había terminado. Tiene que sumarse él. Sí, el concurso se hizo en Salta, era un concurso internacional abierto al mundo entero, y
realmente fueron músicos de todos lados, si bien la mayoría eran argentinos, pero había músicos de Estados Unidos, había un par de Europa, el director era venezolano, y así. Y de los países de la ex Unión Soviética también había varios. Había de Ucrania, Moldavia, Rusia, de todos lados había. Georgia también, sí. Eran poquitos, pero bueno, igual era gente rusoparlante, pero nunca se armó una comunidad, eso sí. Claro. Y bueno, después del tren, entonces nosotras estábamos, mi mamá, mi hermana y yo, en ese tramo, ¿no? Nos fuimos a Belgorod a despedirnos y ya nos fuimos a Kiev, otra vez en tren, y de ahí ya había que tomar 2 aviones, ¿sí? De Kiev a París. Bastante. Una espera de 5 horas más o menos en París, donde fueron... Yo me quedé a cuidar las valijas y mi mamá con mi hermana fueron a un duty free shop y los atendió una brasilera y les regaló un montón de perfume, ¿viste? Para probar, Sí, de shampoo, de todas las muestras, les dio como una bolsa así creo que después de haber llegado acá estuvimos como 2 años usando las muestras. Y después llegamos a Buenos Aires, había una valija perdida, pero no, después apareció, unos días más tarde apareció, o sea, la pudieron rastrear. Bien, y ese momento que ya estaba en Buenos Aires, ¿era así como la foto? Decía, che, claro, primero ¿qué pasó ahí cuando llegaste? Claro, primero no entendía nada porque no sabía ni qué esperar, pero de repente... viste que el viaje de Ezeiza es como todo más tipo hay partes claro, como así no hay tantos verdes edificios, y unos bosquecitos y pareció todo demasiado normal. Digo, pero esto no sé, es como... No, aparte que no era como en la foto, era como... uno esperaba, no sé, algo como súper exótico, era como... no sé, parecido, hasta que después veías algunas cositas, alguna planta que decía, wow, esto nunca lo vi, ¿qué es eso? Y las primeras impresiones de Buenos Aires... primero fuimos al hotel donde estaba, que era tipo como un hostel, donde estaba parando mi papá y nos estaba esperando. Y creo que dormimos como 24 horas seguidas, porque terminamos liquidados del viaje. Y después el recuerdo que tengo yo de Buenos Aires es muchos olores, o sea, todo lo que se veía, las casitas, los restaurantes, todo así como bajo, no era tantos edificios, por lo menos donde fuimos a ver a este señor, al violinista que hablaba ruso. Y me acuerdo de eso, muchos olores a comida o a café o panadería. Me acuerdo de eso como que era una explosión de aromas agradables. Sí, para mí era como muy agradable, sí. Y cuando él nos habló algo de Salta, que era montaña, que era, no sé, me imaginaba tipo montañas rocosas con cabras. Eso me imaginaba. Y cuando fuimos a Salta era como, no entendía nada, no entendía nada. Muy ciudad era Salta, decís. En realidad no entendía, en general como que la arquitectura era algo totalmente nuevo. Es muy colonial, pero también tiene elementos a veces árabes, ¿no? de esa arquitectura. Las montañas cerca, pero eran verdes, no eran rocas con cabra, claro. Eran montañas verdes. Y ahí también fuimos a un hostel y estuvimos viviendo ahí un tiempito. ¿En Salta? Sí. Nos recibió Unir, se llama, me acuerdo todavía, de Unir, que era un compañero de mi papá, era de la orquesta, que nos llevó a ese hostel y nos dijo, este está bueno. Yo cuando recién llegué me había alojado acá, él hablaba ruso, ¿no? Era de ascendencia tártara, pero venía de Rusia. No, en realidad venía de España, porque ya había vivido en España y después concursó en esa orquesta. Bien. Entonces hablaba algo de español y por eso como que nos ayudó un poquito. Sí. Lo que me llamó la atención era
digamos, cómo era la gente, es muy diferente, ¿no? En el norte la gente es bajita y morochita y yo me sentía como una oveja negra un poco, ¿no? Como que uno se sentía... no era lo que nos imaginábamos, ni por las telenovelas, ni nada. No es lo que se vendía afuera, digamos. Claro, no. Entonces yo a veces me enojo en los comentarios porque algunos dicen que nosotros somos todos europeos, descendientes europeos. Bueno, pero fuiste al norte, o sea, claro, hay sí. de todo, no podés... Era así. Por ahí... Yo creo que son dos factores que nos decían mucho. No importa si la persona tenía como más raíces originarias, pero si tenía un abuelo o bisabuelo español o italiano, siempre nos lo decía. Yo tengo un abuelo. Yo no sé si, por un lado, porque tiene como, no sé, más... Ay, no sé cómo decirlo. Como que a la gente le gusta más resaltar las raíces europeas, no sé si fue para caernos bien o también porque valoraban más esas raíces, pero eso es como algo triste, ¿no? Que a veces se valoran más eso que viene de Europa y después si vos le preguntás a una persona del norte, ¿no? de la ciudad, muchas veces no sabe si viene de los calchaquíes o de los guaraníes, no sabe de qué pueblo vienen sus raíces, porque durante generaciones no estaba copado decir eso, era más, te daba más como prestigio decir o nombrar tus raíces europeas. Entonces, claro, sí, eso sí. fue como... Y yendo a lo cultural, digamos, ¿qué fue lo que más te chocó? Tenías 14 años cuando llegaste. Sí. Tal vez fue algo, no sé, diferente a lo que estabas acostumbrada o no. ¿Te adaptaste rápido? ¿Cómo fue eso? Sí, yo, creo que hay uno de los factores que le pasa a la mayoría de las personas que llegan de allá, es como que allá es todo más estricto, en la escuela no puedes hablar, no puedes sentarte en el piso, es todo como más estructurado y uno no está acostumbrado por ahí a que la gente o se tira en el piso o comparte un sándwich, no sé, unos compañeros de la escuela se compraban un sándwich y lo daban que otro lo muerda y no era nada, sí. y para mí, ay, ¿qué estaba haciendo? Pero después hasta esas cosas, eso pasa, es como una percepción, ¿no? de la higiene. Uno lo cambia, se da cuenta de que no se muere por morder el sándwich de otra persona. Y otra cosa, por ahí... Ay, me olvidé lo que... sí, era, aparte de esto que era la gente era como más relajada. No, ya sé. Lo que a mí como que me preocupaba mucho, el nivel de la escuela era como mucho más... para mí era bajo. Yo hoy no lo llamaría así, porque en realidad era como otras capacidades las que se quieren potenciar acá. Pero yo estaba preocupada como de que yo no estaba recibiendo la misma educación o el mismo nivel, por así decirlo, que venía recibiendo allá. Claro, sí. Años más tarde uno entiende que primero no lo necesita, porque si vos estás acá, igual vas a poder aprender lo que querés aprender, vas a poder... básicamente vas a poder convertirte en lo que vos quieras. Yo cuando mi familia se estabilizó mejor, dije, bueno, yo quiero ser ingeniera y lo pude lograr. ¿Y en la escuela, digamos, entendías algo al comienzo o más o menos? No entendía nada, porque habíamos aprendido un poquito de español antes de venir con un libro y un cassette. Claro. Y el cassette obviamente era con pronunciación gallega, o sea, no. Imagínate. Español de España. Y yo decía vosotros y nadie me entendía de qué me estaba hablando. Y al comienzo sí era
era todo un aturdimiento, ¿no? Yo me Claro, mucha acuerdo que información. me aturdía porque todos los chicos me querían preguntar cosas, me Qué querían impotencia. contar del Gran Hermano y de los jugadores y de Rodrigo, Claro, llegaste en 2001, ¿no? que Dijiste. sí, ¿En qué mes llegaste? en marzo, Marzo de fines de 2001. marzo, sí, todavía faltaban unos meses para... ¿Y cuánto tiempo estuviste en Salta? 12 años, Ah, un tiempo de importante. los 14 a los 26. Y ahí, hablando de la identidad, ¿sí? Del concepto de la patria, que para mí está muchas veces mal interpretado porque se dice siempre que es el lugar donde uno nació, pero yo siento conexión con Salta. Siempre siento que, así como dice el logo de mi universidad, mi sabiduría viene de esta tierra, pero no porque estudié en la facultad, sino porque yo siento que lo más importante que aprendí como persona sucedió allá. Viví entre los 14 y los 26, repito, era como una etapa muy importante. Claro, la formación, adolescencia la sí, viviste ahí. cómo se forma una persona. Y puedo decir que como que está bien, después de los 26 seguí aprendiendo cosas, aprendí mucho viviendo en Buenos Aires, y acá también los 5 años en Córdoba. Pero siempre está esa conexión Perdón, me de río. querer, sí, de querer volver, justo bueno, por el tema de la pandemia y que tenemos muchas mascotas y a veces hay que elegir, bueno, a dónde. ¿Y por a qué, dónde digamos, vas. dejaste Salta y a dónde fuiste después de Salta? Sí, después de Salta fui a la costa, a casa de mis papás. Recorriste Sí, todo lado. viví allá 3 meses, porque en Salta estaba casi, yo ya estaba casi recibida, pero faltaba ese proyecto final, que era grupal, que no tenía una fecha, que dependía de que los profesores tengan tiempo. Entonces se empezó a estirar mucho y para mi familia ya era un gasto porque ellos ya se habían ido, mis papás ya se habían ido a la costa y me tenían que pagar un alquiler. Yo no tenía ingresos. O sea, yo trabajé antes de ir a la universidad, pero yo ingresé a los 20 años a la universidad, con 20 años. Antes trabajé y de hecho me hice ahí como algunos ahorritos, pero después me dijeron, bueno, deja tus ahorros ahí y me bancaron mis padres durante el tiempo que estudié. Y ya pagar ese alquiler era como... Y yo también me sentía medio mal, que les generaba un gasto. Por eso dije, bueno, el proyecto ya está casi terminado, en todo caso para rendir viajaré a Salta. Me voy Claro. a Mar del Plata. Bueno, en realidad ellos viven en Camet Norte, ¿sí? Es un pueblito cerca de Santa Clara del Mar, ahí pegadito. Y me fui para allá, me puse la dirección de mi hermana en Zona Jobs, porque mi hermana vivía en Capital, porque me di cuenta que no me llamaba, nadie me hablaba por ninguna Por el domicilio. postulación, sí, por el domicilio, entonces puse como que vivía en Buenos Aires y postulé 1500 veces hasta que conseguí un trabajo en una pyme y ahí me fui a Buenos Aires. Bien. Estuve 3 meses en la costa y me fui a Buenos Aires, eso fue en el año 2013. Bueno, y en mi primer trabajo fue donde conocí a mi pareja, mi actual pareja. ¿Y de qué era el trabajo? El trabajo en una empresita de tratamiento de agua, hacían equipos de tratamiento de agua, en general a través de osmosis inversa, pero bueno, había varios procesos ahí. ¿Estaba relacionado con tu carrera? Sí, sí, yo estudié ingeniería química, me estaba por Ahí recibir, está. no estaba recibida, pero allá era como normal tomar gente así que todavía no se recibió, pagarle un sueldito. Claro, sí, sí. Que era, por ahí era parecido, el sueldo era parecido a una beca del CONICET. Claro. Eran sueldos bajitos, pero ya viviendo en Salta había pasado unas entrevistas como un proceso de selección para una multinacional de ingeniería. Entonces en la empresita, en la pyme estuve 6 meses. Uy, se y pelean por después, subir. ¡ay, gorda! Sí, sentite como en casa. Ah, bueno, estás en casa. Pero, gordita, allá hay lugar. Atacar. Como que hay competencia por el mimo.
Esta llegó ella. Y después, bueno, me fui a trabajar a una multinacional en Puerto Madero. Mirá. Y me sentía cada vez más fuera de lugar. Me sentía muy fuera de lugar. Porque cuando me fui de Salta, o sea, es como era una... como cuando dicen del amor al odio, no sé, tenés un paso. Bueno, era al revés. Llegué a odiar Salta porque no, sentía que era muy pueblo. Bueno, por ahí típico de los jóvenes, incluso que eran de allá. Que no tenía oportunidades, pero bueno, que me iba a recibir, me iba a ir a Europa, hablaba idiomas, bueno, estaba aprendiendo idiomas y eso se fue como diluyendo, no sé de qué manera, pero la verdad terminé completamente enamorada de Salta y no me quería ir, pero de repente se fue mi familia, mis amigos se estaban por recibir y se iban a ir y sentía como, bueno, hay que irse, pero... bueno, voy a poder volver. Si gano bien, puedo viajar todos los meses. No sé, pensaba así cosas poco realistas, pero la realidad es que después de que me fui de Salta, volví, por lo menos una vez al año, siempre volví. Desde que estoy acá en Córdoba, sí, pasaron varios años que no pude volver, pero ahora creo que en septiembre o en octubre vamos a ir. Bien, volvés, cada tanto volvés a visitar. Sí, sí, pero antes todos los años, de hecho nuestras vacaciones eran ir a Salta, ir al norte, o sea, ir a Salta unos días, pero también, bueno, recorrer Catamarca, Jujuy, Tucumán. Y cuando trabajás en Puerto Madero, estabas trabajando en el lugar que viste en la foto. Sí, de hecho sí, era el lugar que había visto en la foto. Y nunca odié tanto trabajar en un lugar. ¿No te gustó el ambiente corporativo? No me gustó el ambiente corporativo, sí, no es para mí. La forma en que se hacen las relaciones y profesionalmente también cuando estás en un lugar muy grande muchas veces el trabajo termina siendo bastante rutinario porque te toca como un pequeño pedacito y estás encasillado en un sector haciendo las mismas tareas. Sí. Bueno, y después y estuve casi 2 años allá, y después intenté la docencia, trabajar así en escuelas, pero es muy duro. ¿También en Buenos Aires? Sí, en el conurbano. Yo ahí ya estaba viviendo en Hurlingham con mi pareja. Pero siendo profesional, a veces medio que los mismos directivos a veces te bardean por algo y te dicen, ¿vos qué haces acá? Es como, es difícil. Es el maltrato, más enseñando en secundaria o en técnica, tenés el maltrato por parte de tus alumnos, de los adolescentes que no te quieren ver ni en figurita, y tenés por otro lado los directivos que a veces, sí, es ¿Y cómo fue, digamos, por qué estás en Río Ceballos hoy? Bueno, después me postulé a unas becas y conseguí el trabajo donde estoy hasta el día de hoy. Sí, hace 8 años que estoy en la misma institución y llegó un momento en el que pude pedir un pase. Pude pedir un pase a la regional de acá. Empezaste trabajando en Buenos Aires y te pasaron acá. Sí, pasaron unos años y le dije, bueno, yo me quiero ir. Estaba molestando la grabación. Agarramos allá, no pasa. No, siento que ya no puedo ir. Cada vez fue más difícil volver a Buenos Aires después de dar toda esa vuelta por el norte. A veces llegamos a pensar, bueno, vamos al sur y veíamos los precios. Dije, no, vámonos al norte. Íbamos a otros lugares también, pero más en fin de largo. Pero las vacaciones esas de 2 semanas siempre era al norte, pero pasando por Córdoba, porque es el camino más lindo. ¿Sí? Después llego por Tucumán, por Tafí el Valle, ya ahí agarras todos los paisajes lindos, Tafí el Valle, Maicha del Valle, después Cafayate, bueno, todo ese camino es mucho más interesante que ir por la 9, por ejemplo. Y ahí creo que también yo, ya cuando vivía en Salta, o sea, ya estaba súper adaptada, integrada, asimilada,
Pero igual, hasta que no salís a recorrer el país no terminás de armarte toda la idea. Y también haber vivido en Buenos Aires, donde de repente o sea, te das cuenta o sentís que todo pasa ahí, que todo, aparte que todo te afecta por los cortes, también por las manifestaciones, pero además vos ya estás en un medio donde tus compañeros de trabajo van a ir a una manifestación por esta causa o por esta otra, y de repente, no sé, estás metido en todo, escuchás las noticias, las conversaciones de política, como que el tiempo que viví en Salta no estaba tan sumergida en... Sí, Buenos Aires tiene su ecosistema que Sí. te lleva a estar metido también. Sí, como que te absorbe eso y bueno, en mi caso hasta saturarme un poco por demás. Ya me Claro. saturé demasiado con eso y venirnos para acá y dejar el noticiero nos hizo bien. ¿Y acá miran el noticiero o ya lo dejaron totalmente de lado? ¿Miran noticias o no? No, yo me entero de los reels o los memes de las cosas, pero... No estás tan pendiente como estabas allá en Buenos Aires. Claro, no. No, la verdad que miro más... yo tuve otra época, ¿no? De que miraba muchos documentales y ahora veo mucho YouTube. Así como hago algo de YouTube, pero antes empecé a consumir mucho YouTube, creo que como la mayoría, más o menos en pandemia. Sí. Y me di cuenta de que allá estaban las realidades, allá estaban las personas, cómo viven, las cosas que les pasan. Y podía elegir si quiero saber de la ciencia o de la migración, por ejemplo, ¿no? De la gente que migra, de cualquier cosa. En cambio, bueno, la televisión quedó bastante limitada ya en los temas que cubre. O sea, para mí YouTube está superando por mucho lo que uno puede encontrar en la televisión. Sí, de hecho, digamos, el contenido que hacemos también los dos va por ese lado. Sí. Son contenidos que generalmente no se ven en la televisión. ¿No? Sí, tal vez alguna cosita muy alguna chiquita, entrevista aislada, o algún portal de noticias, alguna que otra entrevista que cada tanto sale, pero no hay mucho contenido sobre el tema. Ver las alternativas, porque si vos ves el noticiero, como que parece que o tenés éxito o la rompes y te va bien, o si no, capaz que vivís en una villa y si no hay más opciones. Y de repente ves que hay tantas formas alternativas de modos de vivir. Y por eso me parece muy importante ese acceso que tenemos hoy, de poder ver todos esos rinconcitos y no solamente el noticiero que muchas veces tiene que trabajar para el lado del morbo, ¿no? De que es lo que más consume. ¿Cuál es tu opinión sobre la vida que tenés ahora en Argentina con la que tenías en su momento en Ucrania? ¿Qué diferencias notás? Es complicado porque primero que yo viví en una época en que allá estaban muy feas las cosas, muy difíciles. Bueno, acá también están difíciles, pero lo que se vivió allá en los 90 realmente fue muy, muy complicado. Pero sí puedo decir la percepción, ¿no? Cómo uno se siente. Allá se siente mucha presión, ¿sí? Desde que vos empezás a ir a la escuela, hay mucha presión, te comparan, ¿no? Por ahí los padres son más de decir, no, mi hijo sabe mejor esto, mi hijo es mejor en esto. Y a veces tus propios padres dicen, no, pero ¿por qué te sacaste una nota así si el Pepito se sacó mejor nota? Y esas cosas como que, y en la escuela ni hablar, o sea, si un profesor te pregunta algo, y por lo menos era así, ¿no? Y no lo sabías responder, hasta te podía tratar mal, tratarte de tonto, de inútil, de idiota. Claro, ese nivel. Ese nivel, eso lo hace difícil, y ni hablar que empecé, después de más o menos a los 12 años, empecé a padecer mucho bullying. Y eso
sí me hizo la vida como imposible. Era como que hoy yo sé que es el país donde nací, bueno, más allá de la guerra ha salido un poco más adelante, ha podido mejorar en muchas cosas, pero igual siento que no podría volver a vivir nunca más en esos países. ¿Bullying que en la escuela te hacían? En la escuela, sí, sí. Bullying porque yo hacía más cosas de nena, no sé, me gustaba estudiar y en mi tiempo libre por ahí jugar y otras chicas de mi edad estaban en otra, ¿no? De ir a bailar, de andar con chicos más grandes por ahí, entonces yo era como una retrasada, tenía varios apodos feos, aparte de ese. Y además era buena alumna y había otras chicas que eran más como yo, más de estudiar y de pensar como en otras cosas. Pero yo siempre me defendía y defendía a otros y eso generaba que en esa gente que necesitaba, parece que tenía la necesidad de ensuciar a otros, ¿no? De humillar a otros para sentirse algo más, bueno, eso los enfurece y te atacan más. Entonces, eso fue durísimo para mí y hizo que siempre soñara con irme. Yo no digo que toda la gente sea así, pero bueno, es otro ambiente, es diferente, yo diría hasta se parecen algunas cosas a Estados Unidos, ¿no? Por esto de las imposiciones como sociales, de ser mejor que otros y eso te presiona. Bien. Llevándote a otro tema que nada que ver, con la gastronomía argentina, ¿cómo te llevas? ¿Te gusta? ¿Tenés algún plato preferido? Sí, desde que llegamos comíamos todo lo de acá. Por ahí yo veo a los nuevos migrantes que buscan los pelmeni, que son unas pastas rellenas con un relleno de carne molida, o alguna cosa, o buscan smetana, que es como una crema agria, creo que se traduce como crema agria. Yo con el Casancrema, no nombré marca, con cualquier queso crema estoy perfectamente bien y bueno, aparte que hace 12 años que soy vegetariana, así que con cualquier pasta rellena estoy súper bien, las empanadas me encantan y hay algunas comidas allá que por ahí sí algún sabor te recuerda a la infancia, pero eso... digamos, a mí no me cambia mi dieta. Si voy a lo de mis padres y cocinan algo de eso, bárbaro. Pero mientras que sea rico, bienvenido sea. Mi problema pasa más bien por el tema de no comer carne y a veces no tener tantas opciones. Bien. ¿Y extrañás algún plato típico de allá que, no sé, es difícil de hacer acá? En realidad ninguno, o sea, todo se puede hacer. Bien, bien. Pasa que allá hay algunos platos que son como muy trabajosos y yo no soy de cocinar cosas elaboradas, de hecho casi siempre cocina mi pareja porque a él sí le gusta algo, pero desde que nosotros llegamos, volviendo al 2001, llegamos con mis padres, a mi mamá le encantaba comprar la comida lista en el supermercado, que por ahí había un pollo, que te vendían un pollo entero, ay, ¿cómo se llama este? El que va girando. ¿El espiedo? No. Eh, ¿Ese que está así y va girando, así, dando vueltitas? claro, ese. ¿No es el espiedo? Bueno, y también podías agarrar unas ensaladas por peso, comprábamos las tapas de empanada, las tapas de tarta, le poníamos relleno, o sea, era como más hacer todo lo de acá, probar todo lo nuevo y después recién cada tanto hacer algún plato de allá. Ahora sí, esta pregunta me gusta, está buena hacerla porque ya tenés una visión de lo que es vivir en Argentina. ¿Qué consejos le darías a una persona, a una familia que quiere vivir en Argentina? Bueno, primero que no vengan a buscar trabajo, que vengan con un ingreso o con una idea de negocio, porque está muy complicado y creo que lo sentí en mi propia carne
porque fui a estudiar una carrera demandada que se suponía que era muy demandada y sin embargo siempre fue difícil conseguir trabajo. Así que bueno, como consejo, sí, como en cualquier migración, ¿no? De venir con la mente abierta, entender que las cosas no van a cambiar en una cultura o en un pueblo solo porque vos veniste con una idea que crees que es mejor hacer tal cosa de otra forma, no va a pasar. O hacer las cosas más rápidas, ¿no? La típica queja de los migrantes es que acá se hacen algunas cosas muy lento. O bueno, nosotros también a veces lo padecemos, ¿no? De que llamamos a un plomero o alguien que arregle algo y por ahí te dice yo voy mañana y capaz que es una semana. Pero bueno, también entender que a veces les explico eso, ¿no? A los rusos que llegan, porque la mayoría son rusos los que vienen por el tema de las sanciones y eso. De que sí, o sea, los servicios acá no son caros en comparación a otros países y sí, el que trabaja mejor lo va a cobrar, pero también va a tener mucho trabajo y puede ser que te tenga que dejar colgado por unos días hasta que pueda ir a ver el problema que tengas y los que no trabajan bien y bueno, capaz que aparece pero te hace las cosas mal y te vas a quejar igual, entonces claro. Bueno, aprender a como planificar también con más margen cualquier cosa que te propongas, que probablemente te lleve más tiempo y una vez que entiendas eso todo va a fluir más. Y también, bueno, una de las chicas que entrevistaste, no me acuerdo el nombre. ¿Quién? A ver. Que dijo que acá Argentina como que te recompensa, ¿sí? O sea que si vos venís a dar todo, vas a recibir todo y es tal cual, tenés que, o sea, una vez que vos apostás digamos, a meterle a cualquier proyecto que tengas, a meterle todo, esforzarte, y a veces parece que no llegás, y a veces parece que perdiste plata en el corralito, como nos pasó en el 2001, pero después, si vos te movés y no sé, de alguna manera eso se compensa, pero por demás. Qué sé yo, por lo menos hoy por hoy mis sueños y mis proyectos están acá y son alcanzables. No sé si porque lo fui ajustando a las posibilidades, no sé, pero creo que eso también te tendría que funcionar. ¿Notás que hay una recompensa por todo el trabajo que fuiste haciendo? Claro, que todo el esfuerzo que a veces parece que... bueno, lo que dicen que en los países como el nuestro el esfuerzo no te rinde y por eso hay que irse al primer mundo, que ahí con esfuerzo como que, no sé, económicamente por lo menos siempre vas a estar mucho más recompensado. No lo sé, digamos que no tuve la oportunidad de vivir en el primer mundo, pero sí miro mucho entrevistas, la gente que viaja o que vive en otros lugares y siento que nada más que depende cómo vos te ajustás a cada uno de los países lo que vos buscás. Entonces no hay un país que diga, no, este está buenísimo y como que está preestablecido, ¿no? Estos países son como de poca categoría y estos países son como lo más, y resulta que en cada país vas a tener que invertir algo y hay que ver si lo que te pide es viable para vos o te saca todo de vos, no sé, te absorbe todo para poder llegar a ciertos objetivos, no sé, tener una casa como en la película y pagarla por 30 años de la hipoteca, no sé. No es para cualquiera, no cualquiera va a querer hacer eso, matarse trabajando, capaz que sacrificar tiempo con tu familia. Sí, es triste que hay personas también que trabajan mucho y no pueden tener mucho tiempo con su familia y ganan poco. Pero yo creo que con el tiempo eso uno lo tiene que ir encauzando de otra forma, porque en realidad hoy por hoy las cosas están difíciles en todos lados. Pero uno está acostumbrado
a ver lo mal que está uno en su propio país, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta más o menos la fuiste respondiendo así, en diferentes respuestas. Las cosas buenas y las cosas malas de vivir en Argentina, si querés nombrar algunas de cada. Sí, bueno, en este caso yo, digamos, te voy a contestar como cualquier argentino, porque ya soy argentina desde hace mucho tiempo. Ahí se puede dividir porque están los papeles por un lado, ¿no? Y está la identidad de uno. O sea, vos podés sentirte argentino y no tener los papeles, o viceversa, vos podés tener el pasaporte, pero... ¿Te sentís argentina? Sí, ya hace mucho, sí, definitivamente. A veces me ofendo cuando me dicen, yo digo, bueno, sí, nací en Ucrania. ¿Entonces sos ucraniana? No, no soy ucraniana. Pero bueno, en el imaginario de las personas, como que la nacionalidad está directamente relacionada con el lugar, pero eso depende de cada país, ¿sí? Algunos te reconocen la nacionalidad de tus padres y otros es, nada, después de vivir como acá, después de vivir unos años acá, te naturalizás argentino y bueno, yo en ese sentido tengo coincidencia, ¿no? De que en mi documento dice que soy argentina y yo me siento argentina. Pero bueno, hay diferentes casos, también hay diferentes situaciones. Y bueno, y las cosas, no sé cómo no nombrar lo típico, ¿no? Puedes nombrarlo igual, o sea, no hace falta algo diferente. Sigue siendo un país súper tolerante y abierto. Para mí lo más valioso que tenemos son muchas las leyes que están muy como siempre muy atrás de los derechos humanos, por más que después por falta de recursos tenemos muchas situaciones de violaciones de derechos humanos, lamentablemente, pero por lo menos la idea y toda la intención está, ¿no? De que nadie sea discriminado y todos sean incluidos. Así que bueno, esa tolerancia de que una pareja, por ejemplo, una pareja homosexual pueda andar de la mano tranquila por la calle, para mí es como súper importante. Y también, bueno, que todas esas cosas se transmitan desde temprano. Puede ser que te bardeen a tu canal o a mí por decir todo esto, pero Adelante, para mí los es recibimos como... a todos. Sí. Para el algoritmo. Pueden hatear si quieren, pero para mí es súper importante. Y hay personas, también hay cosas que me doy cuenta ahora con la nueva ola esta de migración, ¿no? De que, por ejemplo, en Rusia, si vos tuviste hijos y después te separaste de tu pareja y ahora estás en una pareja, digamos, homosexual, no sé cómo se dice, igualitario, sí, una pareja igualitaria. Sí, pero matrimonio no podés tampoco allá. O sea, ya claro, el matrimonio igualitario no existe, pero si además estás en pareja con una persona del mismo sexo y conviviendo y se enteran, te pueden quitar a tus hijos, te pueden prohibir que veas a tus hijos y eso es como... para mí es una violación gravísima y hay personas que migraron acá claro, como refugiados LGBT y lo negativo va por el mismo lado de que muchas veces por falta de recursos y por cómo se manejan las cosas allá arriba, ¿no? Entre los políticos, bueno, que muchas cosas no se pueden concretar de esas. Pero por lo menos estamos, en mi opinión, vamos por el camino correcto. Y hay otros países que a veces parece que al contrario van para atrás en esas cosas y para mí son fundamentales. ¿Qué extrañas de Ucrania? Nada. Nada. Nada de nada. No, nada de nada. Antes te podía decir a mis abuelos, pero ya no tengo abuelos, así que... No, bueno, lo único te puedo decir que cuando uno es niño no ve muchas cosas, ¿sí? Si más o menos tenés comida en la heladera, o sea, después más grande te das cuenta que lo difícil que eran algunas cosas.
pero no puedo decir que mi infancia haya sido fea. Tengo buenos recuerdos de la infancia, de cuando iba a la casa de mi abuela en Rusia, e íbamos al campo, o al bosque o al lago, esas cosas siempre en conexión con la naturaleza. Son buenos recuerdos, pero no lo extraño. Pasó mucho tiempo y no extraño nada, la verdad. Bien. Bueno, y para ir cerrando, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿O a presente o a mediano plazo? Y bueno, un poco lo que te había comentado, quizás descubrir otras facetas, aparte de mi profesión, a hacer otras cosas, ¿sí? Ahora empecé a hacer esto de YouTube, bueno, hace un poquito más de un año, y aprendí a editar. Lo hice sola, como autodidacta. Pero bueno, algún día me gustaría hacer un curso y profundizar. Después aprendí a hacer música, a componer música, todo mediante un software. Yo estudié música durante muchos años, pero de otra manera, ¿no? Yo tocaba el piano y tocaba la viola también, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Y ahora, cuando termine un curso que estoy haciendo, voy a hacer un curso de música para cine. Es como que quiero buscar esas cosas que antes no les di tiempo, no eran lo suficientemente importantes como para invertir en eso, porque me había encasillado como en mi profesión. Bueno, ahora como saliendo y buscando otras facetas. Y bueno, y como proyectos también puedo decir, sí, en algún futuro, como poder buscar siempre lugares así más tranquilos y descubrir como otras formas de vivir. Pero por ahora eso está como un poco lejano, ¿no? Estamos hace 5 años en Córdoba, 4 en Río Ceballos y por ahora nuestra vida está acá. Pero sí, más que proyectos son pequeñas cositas que le agregaría a mi vida. Por ejemplo, no sé, viajar un poquito más. Cuando vivíamos en Buenos Aires viajábamos más. Pero era más fácil también por el tema de las mascotas, que nos cuidaban a las mascotas mis suegros, y ahora hay que hacer todo Buen tema una sacaste organización. Sí. Es algo que te iba a preguntar, ¿cuántas mascotas tenés en tu casa? Tengo 5 perros y 8 gatos. Un montón. Sí, un sí. montón. Sí, eso fue producto de que hemos rescatado animales y hemos dado en adopción, y algunos con el tiempo bueno, nos han devuelto algún animal, o hay algunos que eran complicados por su carácter o por alguna condición de salud, y bueno, se fueron quedando. O sea, para irte de viaje es una logística importante, Sí, dejarlos sí. al cuidado de alguien. Sí, que alguien quiera cuidarlos y que le sirva, que le compense estar acá y además cuidar a tantas mascotas. Porque a lo sumo nos podemos llevar 2 perros, no entran en el auto, el resto se tienen que quedar acá. Y bueno, decías que tenés 2 canales de YouTube. Sí. ¿Y de qué tratan cada uno? Sí, el primero surgió con el nombre Sierras Chicas y mostraba un poco los lugares de acá, pero también algunas problemáticas. Más que nada, el objetivo era como que se vea esta región que no se conoce tanto, porque de Córdoba lo que más se conoce es Tras la Sierra, Calamuchita y algo de Punilla, ¿no? Pero esta región es desconocida y para nosotros fue una sorpresa descubrirla. Pero después me fui como más para el tema de la migración también, un poco, pero no como tu canal que haces tantas entrevistas, sino que lo mío es más, hay pocas entrevistas, es más contar de mi experiencia y de todas las cosas que uno pone en la balanza cuando toma esa decisión, porque siempre genera mucha expectativa, pero hay muchas cosas que las cosas que uno pierde no se las imagina entre tanta expectativa, ¿no? No se imagina el costo que tiene emocionalmente una migración. Entonces, ahora ese mismo canal lo renombré, se llama Migración, la gran lección, y va a hablar más de esos temas. Y tengo un canal en ruso,
que como ya creé el canal en castellano, digo, bueno, ya más o menos aprendí a editar y a filmar, puedo hacer un esfuercito más. Un gran esfuerzo. Sí, resultó ser un gran esfuerzo, sí. Para los nuevos migrantes que hace 2 años más o menos, hace 2 años y medio empezaron a llegar con el tema que le das una mano con información, le claro, das una asesoría. Sí, el objetivo es más mostrar que ya sabemos lo que ellos ven. Por todos los canales, muchos llegan y hacen un canal de YouTube, ya sabemos más o menos qué es lo que ven, lo que resaltan como positivo o como negativo. Pero mi objetivo es mostrar qué pasa muchos años después, ¿sí? Capaz que a un adulto no sé si va a completar todo el proceso que pude completar yo, pero a lo mejor a sus hijos, ¿cómo se van a sentir sus hijos? Claro. Cuando ya se adapten y más o menos es eso, ¿sí? Y mostrar cómo se vive, cómo pensamos, porque la mayoría termina como en Buenos Aires y además hoy con tantas redes sociales y tanta comunicación terminan como en una burbuja, ¿no? De comunidad rusoparlante. Entonces a través de mi canal quiero mostrar lo que hay en el interior, el famoso interior, ¿sí? Cómo se vive en el interior del país. Bien, ¿querés repetir los nombres de los canales? Sí, Migración La Gran Lección, y el otro traducido se llama Argentina mi país. O sea, ¿Y en ruso cómo es? En ruso, Argentina Strana Moya. Bien, perfecto. Hay mucha gente que también que lo ve y quiere escucharlo en ruso. Sí, yo siempre trato de ponerles, a veces un poco atrasado, pero subirle los subtítulos, que tengan subtítulos. El que está en castellano tenga subtítulos en ruso y el que está en ruso tenga subtítulos en castellano. ¿Y tenés también una cuenta de Instagram, por ejemplo? Sí, la cuenta de Instagram se sigue llamando Sierras Chicas, como se llamaba mi canal originalmente. Bien. ¿Y la gente te puede escribir por ahí? Sí. Perfecto. Bueno, Euge, por supuesto. Gracias siempre por... contesto. Por ahora no soy tan famosa, así que les contesto a todos los comentarios, a todos los mensajes. Dale, genial. Euge, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por venir hasta acá. Gracias. Y hasta acá llega el video de hoy. Como siempre les digo, si te gustó, te invito a que le des un clic al botón de suscribir y también voy a estar leyendo los comentarios. Nos vemos la próxima en otro video. Chao, chao.